Buenas tardes, son las 16 horas del día 26 de abril del año 2019. Nos encontramos presentes en la segunda sala de audiencias del Palacio de Justicia de Guadalupe, a fin de llevar a cabo una audiencia de vinculación o nuevo proceso en virtud de una ampliación del término constitucional dentro de la carpeta judicial número 15.737 transversal 2018. Se lleva en contra de Carlos Abraham Cortés Sabadúa, presuntivo delito de violencia familiar y lesiones, audiencia la cual será presidida por el licenciado Carlos Alberto Salas González, juez de control y juez federal penal del Estado. Muy bien, declarada la apertura de esta audiencia, le voy a pedir a las partes se identifiquen. Iniciamos con el Ministerio Público. Buenos días, señor. Mi nombre es Claudio Martínez Uña, agente del Ministerio Público investigador. Tengo una póliza de investigación número 2. Me acompaña la víctima, la cual se identificará plenamente. ¿Cuál es su nombre, señora? Buenas tardes, don juez. Mi nombre es Rebeca Palma Hernández. Muy bien, por este lado, ¿quién nos acompaña? Licenciado Edilberto González Elizondo, abogado particular del imputado Carlos Abraham Cortés Sabadúa. Muy bien, señor, ¿su nombre? Mi nombre es Carlos Abraham Cortés Sabadúa. Muy bien, advierto que estamos todas las partes presentes para la continuación de esta audiencia inicial. Esta audiencia fue convocada para resolver la situación jurídica, en este caso del señor Carlos Abraham Cortés, en virtud de haber solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que, bueno, atendiendo a lo que señala el artículo 315 del Código Nacional, que establece que la continuación de esta audiencia inicial comenzará con los datos de prueba que en su caso exponga la defensa. Le voy a conceder el uso de la voz al defensor para que me informe si cuenta con algún dato de prueba que va a exponer. Así es, señoría. Esta defensa cuenta con los siguientes datos de prueba. Un acta de entrevista practicada a la señora Ana Karen Pacheco Hipólito, quien es testigo presencial de los hechos. Otra acta de entrevista realizada al señor Asael Peña Gutiérrez, quien también es testigo presencial de los hechos. Y una serie de actuaciones las cuales fueron obtenidas por este defensor de la página web del Tribunal Virtual con respecto al expediente 190-2018 que se resuelve ante el juez 12º del juicio familiar oral del primer distrito judicial. Y estas actuaciones consisten en un escrito presentado en fecha 19 de abril del 2018 por el señor Abraham Cortés Sabadúa, donde solicita órdenes de protección de emergencia en contra y respecto de la señora Rebeca Palma Hernández. Un acuerdo recaído sobre este escrito dictado por el juez antes mencionado, de fecha 20 de abril del 2018, donde le hace algunas prevenciones. Un escrito presentado por el del día 24 de abril por el señor Carlos Abraham Cortés Sabadúa, donde da cumplimiento a esas prevenciones. Un acuerdo del 26 de abril del 2018, donde el juez ordena que ratifique su solicitud de órdenes de protección. Una diligencia de fecha 2 de mayo del 2018, donde el señor Carlos Abraham Cortés Sabadúa ratifica su solicitud de órdenes de protección de emergencia. Un acuerdo de misma fecha 2 de mayo del 2018, donde el juez antes mencionado concede órdenes de protección, que ahorita en un momento las voy a describir, en favor del señor Carlos Abraham Cortés Sabadúa y sus hijos, y con respecto de la señora Rebeca Palma Hernández. Y por último, un acuerdo de fecha 20 de septiembre del 2018, donde dicho juez en esa fecha deja sin efectos las órdenes de protección que en un momento voy a describir. Ahora bien, con respecto de la entrevista practicada
a la señora Ana Karen Pacheco Hipólito. Ella señala que en fecha 28 de mayo, a las 2 horas, ella en compañía de su pareja, Asael Peña Gutiérrez, se dirigían a dejar al kinder a la hija de ambos, de nombre Michelle, agregando que dicho kinder se encuentra ubicado en la avenida Las Palmas, sin recordar el número, de la colonia Valle del Salduero en Apodaca, Nuevo León, ya que esa hora es la entrada de los niños, por lo que al ir caminando por la avenida Las Palmas, observó que delante de ellos iba caminando un vecino de nombre Carlos Abraham, en compañía de su mamá, que es la señora Ilian de Nilce, y también llevaban al hijo del señor Carlos Abraham, de nombre Rodrigo, porque inclusive ella menciona que está en el mismo salón de clases que su hija Michelle. Dice que unas 4 casas antes de llegar al kinder, por la misma avenida Las Palmas, del interior del domicilio, salió la señora Rebeca Palma, quien es mamá del menor Rodrigo, y aprovechando que el niño se iba unos 2 metros detrás de su papá y de su abuelita, lo agarró por detrás al menor, lo cargó por la espalda, al mismo tiempo que le gritaba a Carlos Abraham que se iba a llevar al niño y que le hiciera como quisiera, por lo que Carlos Abraham le decía que tenía una orden de restricción, que ella en ese momento, que no podía acercarse ni molestarlos, y ella en ese momento, la señora Rebeca Palma, intentó meterse al domicilio del que había salido, sin recordar el número de la casa, pero el señor Carlos Abraham intentaba abrirle los brazos a la señora para que soltara al menor, quien lloraba pidiendo ayuda, ya que la señora Rebeca Palma lo apretaba mucho. En ese momento, la declarante le dijo a su pareja que le ayudara al vecino y al niño, y se acercaron, ya que ellos venían caminando 8 o 10 metros atrás de ellos, y al acercarse, vieron que el señor Carlos Abraham intentaba abrirle los brazos a la señora Rebeca Palma, porque el niño gritaba que lo soltara, que no podía respirar, y el señor Carlos Abraham no podía porque se le estaban quemando los pies, ya que hacía mucho sol y calor, y el piso estaba caliente, y a se le habían caído sus guaraches. Fue entonces cuando vio la declarante como el niño Rodrigo mordió a su madre, y ésta soltó un brazo y después lo volvió a apretar, y el niño la mordió unas 2 o 3 veces, hasta que la señora lo soltó, y el niño se fue corriendo con su abuela rumbo a su domicilio, y Carlos Abraham, quien no podía caminar, ya que los pies se le habían quemado y traía sangre y llagas, en eso la señora Rebeca Palma aprovechó y corrió detrás de la abuelita del menor, y el señor Carlos Abraham pidió un aventón a un vecino que pasaba en su carro tipo Sentra gris, quien se detuvo y lo subió a su carro, y se fueron detrás de la señora Rebeca Palma, quien ya no se veía ya que corre muy rápido, haciendo mención de que en ningún momento el señor Carlos Abraham golpeara a la señora Rebeca, ni tampoco observó que le causara ninguna lesión, y eso es todo lo que le consta y lo que desea manifestar. Dicha entrevista fue recabada por el de La Voz en fecha 24 de abril del 2019 a las 19:30 horas. Y se practicó en el domicilio de la testigo, que es calle Albacete, número 221, Colonia Valle del Salduero, en Apodaca, Nuevo León. Ahora bien, con respecto al acta de entrevista del señor Asael Peña Gutiérrez, manifiesta en términos muy similares que su pareja, Ana Karen Pacheco Hipólito, que el día 28 de mayo del 2018, a las 2 horas, se dirigía al Kinder Bicentenario de la Revolución, ubicado en la avenida Las Palmas, sin recordar el número, pero en esa misma colonia Valle del Salduero, en Apodaca, ya que en dicho kinder estudia mi menor hija Michelle, y su hora de entrada es a las 2 de la tarde, o a las 14 horas, por lo que al ir llegando al kinder, observó unas 3 o 4 casas antes de llegar al kinder, por la avenida Las Palmas, sale del interior la señora Rebeca Palma,
agarra a un niño de nombre Rodrigo, a quien conozco porque vive en la misma calle que yo, y está en el mismo salón que mi hija en el kinder, aclarando que el niño Rodrigo iba caminando por la banqueta y el papá del niño de nombre Carlos Abraham y la madre de este último, Ilian Denils, iban caminando unos 2 metros adelante del niño cuando de una casa que está antes de llegar del kinder salió la señora Rebeca Palma, a quien ya mencioné y quien es mamá del niño Rodrigo, agarrando al menor antes mencionado y lo cargaba por la espalda. Yo venía por la banqueta caminando rumbo al kinder en compañía de mi esposa, Ana Karen Pacheco Hipólito, y mi menor hija, observando los hechos de unos 8 metros atrás, de donde iba caminando el menor Rodrigo en compañía de su padre y su abuela paterna, quienes al ver que la señora Rebeca Palma agarró al menor cargándolo por la espalda, el señor Carlos Abraham le dice a la señora Rebeca Palma que no puede acercarse a ellos ya que tiene una orden de restricción y que va a llamarle una patrulla, lo que ella le contestó que ella ya le había llamado a la patrulla y que le hiciera como quisiera, pero que se llevaría al niño Rodrigo con ella. En ese momento Carlos Abraham se acercó a la señora Rebeca Palma y quiso abrirle los brazos para que ésta soltara al menor, quien gritaba por ayuda a su papá porque la señora lo apretaba muy fuerte. La señora Rebeca Palma intentaba introducirse en ese domicilio, sin recordar el número del mismo, pero que está en la avenida Palmas, unas 4 casas antes de llegar al kinder, por lo que me acerqué con mi esposa al ver lo que pasaba y el señor Carlos Abraham y la mamá de este intentaban abrirle los brazos a la señora Rebeca Palma para que ésta soltara al niño, y fue cuando el menor Rodrigo mordió en 2 o 3 ocasiones los brazos de la señora Rebeca Palma y fue cuando ella lo soltó y agarra de la mano a la señora Ilian del Ilse y se van corriendo por la avenida de Las Palmas, pero en sentido contrario del kinder, yo imagino que con rumbo a su domicilio, y la señora Rebeca Palma corrió detrás de ellos para alcanzarlos, y el señor Carlos Abraham no podía correr porque se le cayeron los huaraches y el piso estaba muy caliente por el sol y se le quemaban los pies, pero aclaro que el señor Carlos Abraham nunca golpeó a la señora Rebeca Palma, solo intentó abrirle los brazos porque el niño pedía ayuda ya que se estaba asfixiando, y fue hasta que el niño mordió a su madre que ésta lo soltó. Ya después que se fueron dejé a mi hija en el kinder y ya no supe más qué pasó, y es todo lo que me consta. Ahora bien, señoría, como ya lo mencioné, en fecha 19 de abril del 2018, el ahora imputado Carlos Abraham Cortés Evadúa solicitó al juez 12º de juicio familiar oral, dentro del expediente 190 del 2018, que se refiere a un juicio oral de alimentos, que él promueve en contra de la señora Rebeca Palma Hernández. El señor promovió dentro de ese mismo procedimiento unas órdenes de protección, manifestando diversos hechos, entre esos hechos que en ocasiones anteriores, que en múltiples ocasiones, la señora Rebeca Palma Hernández ha intentado llevarse a los niños, a sus menores hijos, a la fuerza. Y ella le manifestaba que ya no quería que le quitaran la pensión, por eso ella intentó en varias ocasiones quitarle los niños. Él le hablaba a la patrulla llegaba, la señora se identificaba como elemento activo de fuerza civil y lejos de llevarse a la señora se lo llevaban a él detenido. Fue por eso que el señor decidió solicitar las órdenes de protección. Las órdenes de protección fueron otorgadas por el juez 12º del juicio familiar oral del primer distrito judicial dentro del expediente que ya mencioné, y se decretaron para los siguientes efectos. De manera preventiva, de manera de emergencia, se prohíbe a Rebeca Palma Hernández acercarse tanto al señor Carlos Cortés Evadúa como a sus menores hijos Rodrigo Abraham y Dominic Alejandro de apellidos Cortés Palma, tanto al domicilio donde habitan, que es Albacete 207 en Valle del Salvador, Apodaca, así como el centro del trabajo del señor Cortés Evadúa, menciona el domicilio, ni tampoco se puede acercar
al lugar donde estudia el menor Rodrigo Abraham Cortés Palma, que es el jardín de niños denominado Centenario de la Revolución Mexicana. Y se prohíbe a la señora Rebeca Palma Hernández intimidar o molestar de obra o palabra al señor Carlos Abraham Cortés Evadúa como a sus menores hijos. Esto mediante acuerdo del 2 de mayo del 2018. Y en el acuerdo del 20 de septiembre del año 2018, el mismo juez emite un acuerdo mediante el cual deja sin efectos las órdenes de protección antes mencionadas. Ahora bien, señoría, esta defensa considera que el Ministerio Público no posee pruebas o datos de prueba para acreditar la responsabilidad del imputado, ya que solamente cuenta con el testimonio aislado de la denunciante. Los hechos fueron en un lugar público a la hora de entrada de un kinder. Obviamente hay mucha gente, hay testigos y el Ministerio Público no cuenta con ningún dato de prueba para acreditar la responsabilidad, lo cual esta defensa cuenta con datos de descargo, que son las entrevistas antes mencionadas, mediante las cuales los testigos hacen mención de que el señor nunca golpeó, ni maltrató, ni le causó lesión alguna a la señora Rebeca Palma Hernández. Al contrario, ella, las mordidas que ella trae se las provocó el niño, no mi defendido. Ahora bien, este es uno de los requisitos para el dictado de una auto de vinculación a proceso, precisamente ese, que existan datos que acrediten de manera presuntiva la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen, lo cual, como lo repito, en el presente caso en concreto no se cumplen. Ahora bien, con respecto a las órdenes de protección, bueno, suponiendo sin conceder que el señor mi defendido haya intentado abrirle los brazos a la señora para que soltara al niño, bueno, en primera existió una orden de protección vigente, la cual la señora incumplió, la señora Palma, ella incumplió, y el señor además se encontraba protegiendo a su menor hijo, que es el interés superior del menor, lo más importante en este caso. La señora lo estaba apretando, le estaba causando un daño y el señor, como causa de justificación, intentó abrirle los brazos, mas nunca le causó lesión alguna. Por lo tanto, esta defensa considera que no existen pruebas para acreditar la responsabilidad de mi representado en los hechos que se le atribuyen. Por lo tanto, solicitamos un auto de no vinculación a proceso. Muy bien. Por uso la palabra a la Fiscalía para que manifieste lo que su interés legal convenga. Sí, señoría, respecto a las actas de entrevista, pues no es el medio idóneo. Asimismo, dichas antes de entrevistas que manifiesta la defensa fueron levantadas por el mismo licenciado Ediberto González Elizondo, por los cuales no se precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar, y en relación a los hechos que se le impute, pues no se relaciona nada de lo que manifiesta. Respecto a cada una de estas entrevistas, pues las levanta según él el 24 de abril del año 2019, una a las 19:30 y a las otras a las 18:33 horas, en lo cual nos dice si conocen tanto a la hora imputado como a la víctima. Únicamente hace una referencia y lo como cual se manifiesta, señoría, son levantadas por el mismo licenciado. Entonces, yo un numerito que tengan un valor probatorio. Respecto a lo que manifiesta que se le consiguieron las órdenes de protección por un juez y que fueron voluntarias y que no se debía acercar, el hecho de que le conceda a una persona unas órdenes de protección no tiene por qué a la persona beneficiar de esas órdenes de protección que pueda agredir a la otra persona. Y en relación a que agredió a la otra persona, como él dice, estuvieron en el lugar de los hechos, él la vio y está la denuncia que presentó la víctima, y no es un hecho aislado, señoría, sino que también hay un dictamen médico que lo avala. Pero ese dictamen médico nos manifiesta las lesiones, su clasificación, el cual fue hecho por un doctor, un especialista, y asimismo se tiene un dictamen psicológico,
el número 1186 de fecha 30 de mayo de 2018, en el cual, una vez que los psicólogos tuvieron a la vista a la víctima, le narró las circunstancias del modo, tiempo y lugar en que fue objeto de la agresión por el ahora imputado Carlos Abraham Cortés. Entonces, dentro de esas entrevistas que hicieron, se estableció prácticamente acertado que las conclusiones dicen que se encuentra bien orientada en tiempo, lugar y personas, sin datos clínicos de psicosis o de capacidad intelectual que afecte su capacidad de juicio y razonamiento. Pero entonces el estado emocional ansioso y temeroso, con fácil acceso al llanto derivado de los hechos que he enunciado. Su dicho se considera confiable, ya que su discurso fue fluido, espontáneo, consistente, detallado, sin contradicciones, y presenta una perturbación en su tranquilidad de ánimo a consecuencia de los hechos que ella denunció, por lo que con la conducta que realizó a la hora de imputado, resultó una agresión, el cual él la realizó, y con este tipo de agresión, tanto física como psicológica, le causó un daño psicológico, por lo cual ellas manifestaron que se requiera un tratamiento psicológico. Asimismo, dentro de ese dictamen psicológico manifiestan que la víctima sufrió un acontecimiento traumático de manera brusca e inesperada y que le estuvo en riesgo su integridad física, respondiendo con ansiedad y temor intensos, así como respuestas fisiológicas a recuerdos recurrentes de acontecimientos traumáticos que causan malestar, en un estado de alerta, dificultad en la concentración y alteraciones en su vida insistir, que es en la alimentación de sueño. Por eso, señoría, pues son, como le comentaba, son entrevistas aisladas que pues se ve que el mismo licenciado las realizó, y como comenté, pues las medidas de protección que le favorecen a una persona no son para que él se sienta protegida y pueda agredir a una persona. Por lo cual, señoría, se insiste, por los datos proporcionados por la Fiscalía, la vinculación a proceso del ciudadano Carlos Abraham Cortés Cebadúa. Algo más, abogado, nomás le voy a pedir que sea breve. Sí. Bueno, señoría, contrario a lo que manifiesta el fiscal, bueno, recordemos que este sistema de justicia penal se caracteriza por la igualdad de las partes y por la libertad probatoria. Estas entrevistas tienen valor de dato de prueba porque yo las recabé y porque a mí también me asiste el deber de lealtad como parte en el juicio, por lo tanto deben de tener algún valor probatorio, como lo repito, la denuncia los hechos supuestamente se cometieron en un lugar público, no fue en ausencia de testigos, por lo tanto, además de que los testigos son coincidentes en el centra gris que menciona la señora en su denuncia, la señora también menciona las órdenes de protección en su denuncia, ella manifiesta que ya estaban vencidas y que por eso fue a buscar a los niños, por lo tanto, esta defensa considera que existen datos de pruebas suficientes para acreditar que el señor no participó en causarle lesión alguna a la señora, y corroborado con estas entrevistas, por lo tanto, insistimos en un auto de no vinculación a proceso. Algo más, fiscal. No, señores, se insiste en la vinculación a proceso por los datos mencionados, así como por las actas de entrevista que hizo el mismo abogado de la defensa, pues no son hechos que no ameritan, ni la forma idónea es que no tenemos estos testigos que nos narren efectivamente qué fue lo que pasó, por lo cual se consideren dichas entrevistas como documentales que presentó no idóneas para acreditar lo que manifiesta. Muy bien. Quiero preguntarle antes de resolver a la víctima si quiere hacer alguna manifestación, pregúntele al fiscal. No, no es necesario. Muy bien. Igual de la misma forma el señor Carlos Abraham Cortés Cebadúa, ¿quiere hacer alguna manifestación antes de resolver? No, está bien, gracias. Muy bien, este tribunal va a proceder a resolver la situación jurídica de Carlos Abraham Cortés Cebadúa. Fundo y motivo mi decisión en términos del artículo 19 de la Constitución y 316 del Código Nacional. Este último de los dispositivos es el que establece los requisitos que se deben de reunir para el dictado de un auto de vinculación a proceso, que es lo que solicitó en la audiencia previa a la Fiscalía. Bien, el primero de los requisitos y el segundo de ellos, bueno, los damos por colmados en virtud de que en audiencia previa se formuló imputación y además se le dio la oportunidad de declarar al investigado. El tribunal no advierte una causa de extinción de la acción penal ni expediente del delito. Ahora bien, el último de los requisitos a colmarse y es el de mayor análisis, el que señala la fracción tercera de ese dispositivo, que es de los antecedentes de la investigación, se desprendan datos de prueba para acreditar que estamos en presencia de un hecho
con apariencia de delito y la probabilidad de que el investigado pudo haber participado en ese hecho. Primeramente, el tribunal debe de hacer referencia que el hecho materia de imputación que señaló la Fiscalía consistió en que el día 28 de mayo del año 2018, aproximadamente a las 14 horas, el ahora investigado, al encontrarse en compañía de su madre, la señora Ilian Denise Sebadúa Bazán, en un centro educativo denominado Centenario de la Revolución, ubicado en Avenida Las Palmas, en la colonia Valle del Salduero, en Apodaca, Nuevo León, lugar donde estudia un hijo de él y de la víctima, Rebeca Palma Hernández, de nombre Rodrigo Abraham Cortés Palma, que procrearán de una relación de 4 años viviendo en unión libre, además de otro menor de nombre Dominic Alejandro, que el día y hora mencionado, la hora víctima observa que el menor sale de las instalaciones de dicho plantel educativo, que la aborda, la abraza y comienzan a platicar, lo arrima a un árbol y hasta ese lugar la aborda el investigado, quien comienza a darle a la víctima golpes con su puño cerrado en el hombro derecho, antebrazo derecho y en diversas partes del cuerpo, así como también la madre del investigado la sujetó el cabello diciéndole que soltara al niño y que posteriormente se lo llevan diciendo no puedes hacer nada, si le quitas al niño me las vas a pagar. Bien, el fiscal estableció que a su consideración ese hecho encuadra en una hipótesis delictiva consistente en el delito equiparable a la violencia familiar, previsto por el artículo 287 bis 2, fracción segunda, en virtud de que estas personas fueron concubinas y se realizó una posible agresión, una conducta que consistente en una agresión física y psicológica en contra de la víctima, pues también señaló el artículo 287 bis, fracción primera y segunda. Bien, el tribunal debe de advertir que la Fiscalía estableció como datos de prueba la denuncia de Rebeca Palma Hernández, un acta de nacimiento del menor de referencia para acreditar el vínculo de parentesco. En la denuncia de Rebeca Palma Hernández únicamente se advierte o relata las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hizo referencia a la Fiscalía, así lo señaló el fiscal en una audiencia previa, quien advirtió que es alguien distinto al que se encuentra el día de hoy, sumado también a que se realizó un dictamen médico donde se advierten diversas lesiones que presentó en este caso la víctima, así como también en el caso en concreto un dictamen psicológico donde se desprenden también diversas circunstancias que inclusive ya la Fiscalía hizo referencia ahorita en su debate. Bien, este tribunal debe de establecer que el día de hoy la defensa presenta diversos datos de prueba inherentes a diversas entrevistas presentadas por Ana Karen Pacheco Hipólito y también por otra persona de nombre Asael Peña Gutiérrez, donde los mismos establecen una mecánica de hechos distinta a la que señala la Fiscalía. Este tribunal debe de establecer que, derivado de estos datos de prueba, este tribunal le genera duda sobre la información proporcionada, en este caso por la Fiscalía y la denunciante, en la información proporcionada en audiencia pasada, por lo siguiente. Primeramente tenemos que establecer que es un derecho de la defensa aportar datos de prueba y que, atendiendo a que estamos en presencia de un delito que no trae aparejada una prisión preventiva oficiosa, pues este es el medio por el cual se puede ofrecer un dato de prueba como lo es una entrevista, y no es necesario que se traigan hasta este lugar a los testigos como lo refiere la Fiscalía. En segundo lugar, lo que a este tribunal le causa o le llama poderosamente la atención es de que precisamente de los mismos datos de prueba que señaló en este caso el señor defensor, se advierte que existían unas órdenes de protección que fueron impuestas a la víctima para que no se acercara, en este caso, a el lugar donde se encontraba el menor, entre ellos un plantel educativo, el cual se hizo referencia que es el mismo de la mecánica de hechos. En ese sentido, este tribunal lo que le provoca duda precisamente es en cuanto a que la Fiscalía, teniendo más tiempo para recabar más testigos, evidentemente fue en un horario escolar donde pueden existir más testigos de los hechos, pues únicamente se abocó en recabar
una denuncia y en un dictamen psicológico recabárselo a esta persona. Al contrario, se contrapone precisamente con esos dos datos de prueba, donde el tribunal debe de advertir que son declaraciones homogéneas, relatan circunstancias de tiempo, modo y lugar parecidas, y que lo que causa, lo que llama la atención al tribunal es precisamente que existían esas órdenes de protección, donde en este caso la víctima no debía de acercarse ni tener ningún contacto, en este caso, en ese momento, con el menor. Es evidente lo que señala el señor fiscal: el hecho de que existan órdenes de protección no implica que una persona pueda ser agredida por otra. Sin embargo, bueno, derivado de ello y sumado a esos dos datos de prueba que presenta la Fiscalía como entrevistas y que únicamente se cuenta con el dicho aislado, en este caso de la denunciante, y si bien existe un dictamen psicológico donde se desprende que su dicho puede ser confiable, también se debe de advertir que estas mismas psicólogas hicieron ver que ella vivió un evento de una manera brusca e inesperada, cuando, bueno, de la mecánica de hecho se puede desprender que si la ahora víctima vio al menor, lo conveniente hubiera sido retirarse del lugar para evitar cualquier tipo de confrontación. Como lo volvemos a repetir, lo que causa duda es precisamente que existen esos dos testigos que relatan esas circunstancias y de que existían esas órdenes de protección para no acercarse. Por lo tanto, el tribunal considera que la Fiscalía pudo haber hecho una investigación más exhaustiva de este evento, pues es evidente que si aconteció desde mayo del 2018, pudo haber recabado más testigos para soportar en este caso el dicho de la denunciante. Por tal motivo, este tribunal advierte que no hay datos de prueba idóneos para acreditar hasta este momento que haya existido un hecho catalogado por la ley como delito, y mucho menos la probabilidad de que el investigado pudiese haber participado en este evento, por lo cual este tribunal, siendo las 16:32, tiene bien dictar un auto de no vinculación a proceso a favor del investigado. Sin embargo, bueno, tengo a bien informarles que este auto de no vinculación a proceso no quiere decir que nuevamente la Fiscalía no pueda solicitar nuevamente una audiencia para solicitar nuevamente la vinculación a proceso, pero esto, bueno, ya lo podrá realizar con otros datos de prueba. No sé si hay alguna otra manifestación, fiscal. No, ninguno, señora. Señora Palma, ¿alguna manifestación que quiera hacer? Ninguno. Muy bien. Abogado. Ninguna, señoría. Muy bien, señor. Ninguna, señoría. Bien, siendo las 16:33, decretamos el cierre de esta audiencia. ¿Es cuánto?